En el 2013, un hombre llamado James Howell tiró en la basura un disco duro portátil que tenía. Tenía dos y uno pensaba que no servía más, entonces lo tiró a la basura. Una cosa tan pequeña como el tamaño de un celular, un iPhone 6. Lo que no se dio cuenta hasta más tarde es que este contenía la única clave, la única contraseña para entrar a su cartera de cripto. Y tú sabes que si pierdes esa contraseña, no hay manera de retraer, entrar a esta cartera. Y entonces él tiró a la basura la única manera que tenía para accesar las 8,000 monedas de Bitcoin, que en la cúspide del valor de Bitcoin era $500,000. Y él había aventado esto a la basura y pensó que él se había quedado con el bueno, y descubrió, cuando finalmente se dio cuenta que había perdido este disco duro, estaba allá en el basurero, bajo 110 toneladas de basura en esa ciudad, y no podía, ya había perdido la oportunidad de poder encontrar esta cartera de cripto. Y sabemos que la cúspide en el momento en que el cripto está valuado mayor, era como $500 millones. Y esta persona ha pasado la última década de su vida sin éxito, tratando de entrar a este basurero. Y está tratando de convencer a la ciudad donde vive que no es una mala idea que puede entrar y tratar de encontrar ese disco duro. Y tiene inversionistas que lo están apoyando y que está tratando de entrar por un porcentaje de lo que él puede recuperar. Pero he estado sin éxito durante una década tratando de encontrar este disco duro. Pero la moraleja de la historia es que si tú pones algo que tiene un valor inmensurable y lo tratas como basura, lo vas a perder. Bueno, bienvenidos a la semana número 2 de esta serie que estamos titulando Pienso que te amo, y donde estamos alineando nuestra manera de pensar en nuestras relaciones, el salir de cita y cómo podemos navegar la ambigüedad y la intimidad. Y mi objetivo no es decirte qué hacerlo en estas áreas, sino ayudarte a encontrar cómo pensar en cuanto a estas cosas. Porque si no aprendes a pensar correctamente, tú no vas a vivir correctamente o amar correctamente. Pero si nosotros permitimos que la palabra de Dios y que enmarque y que forme la manera en que cómo debemos pensar acerca de estas cosas, entonces más tarde vamos a ver el mejor plan que Dios tiene para nuestras vidas, el que es bueno, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, cuando nosotros escogemos pensar como Él piensa, porque sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, si nosotros escogemos pensar como Él pensamos y vivimos como Él piensa que debemos vivir, será mucho mejor. Y entonces vamos a entrar en Proverbios 30, del verso 18 al 20. Un hombre, Agur, puso estas perlas de sabiduría, y yo nunca he predicado en estos mensajes cuando he viajado por todo el mundo. He predicado en cuanto al sexo y el romance y qué tan poderoso es en la dirección correcta o en la dirección incorrecta, pero yo nunca he utilizado este pasaje y Dios me ha enseñado ciertas cosas en este pasaje, y vamos a ponernos de pie mientras leemos la palabra de Dios. Me gusta leer la palabra de Dios, que está por encima del entendimiento humano, de la sabiduría humana. Y Proverbios 30:18 dice: hay 3 cosas que me causan asombro, y una cuarta que no alcanzo a comprender: el rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar, y el rostro del hombre en la mujer joven. Así procede la adúltera: come, se limpia la boca y afirma: no he hecho nada malo. Y Padre, te pedimos en oración que nos ayudes. Te damos gracias porque nos has dado la verdad y no nos has mentido.
y no nos has animado a seguir en el camino de destrucción, pero tú nos dices que hay un camino amplio que nos lleva a la muerte y hay un camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Así que Dios, no vamos a basar nuestras decisiones en la manera más popular, en lo que la cultura nos dicta, pero vamos a escucharte a ti, escucharte a tu pequeña voz del Espíritu Santo que nos dice, este es el camino, camina en él. Porque ahora, siempre, y lo hablaremos más fuerte, pero esto perdurará más tiempo. Y ayúdanos que cuando ese deseo viene, cuando lo mejor que tu deseo tienes, que es el árbol de nuestra vida, y atrae al resto de la gente hacia ti, pedimos por la redención que podamos escuchar este mensaje sin pretensiones. Dios, que podamos acercarnos a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y pueden tomar sus asientos. En este proverbio, se nos ha dado el marco de donde Dios quiere que pongamos el sexo. Y lo pone al mismo nivel como el ver en un barco en alta mar. Este es el tipo de lo que los pintores ponen en un barco en alta mar. Spindrift es cuando es esta espuma que está encima de las olas y que tenemos estas imágenes náuticas, estas pinturas. Esto que nos toma el aliento cuando vemos este tipo de pinturas. ¿Quién no le gusta la luz y luego en medio de un barco en medio de la tormenta y están las gaviotas en el cielo? Y luego dice una serpiente en la roca. Y a mí me gustan y me disgustan, no me gustan las serpientes. Pero tenemos que admitir que es algo maravilloso el ver una serpiente. Y eso toma tu atención. Mi familia y yo estamos con unos amigos y estamos siguiendo la ruta de Lewis and Clark en el río Missouri. Estamos afuera en Great Falls, Montana, y un saludo a todos que nos están viendo allá. Y estamos maravillosos. Estábamos jugando en nuestro campamento y estamos jugando con esta pelotita y después de que la cena no hay celular, no hay señal de Wi-Fi, y entonces estábamos ahí en la fogata jugando y en medio de esta conversación pasa una serpiente de cascabel y déjame decirte, el juego con la pelotita se detuvo, todo se detuvo porque estábamos conscientes del temor que tenemos de esta criatura que podría matarnos y que podría tomar las vidas de nuestros hijos. El rastro de una serpiente en la roca. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y me tuve que cambiar la ropa que tenía puesta. Y entonces acabamos de almorzar y luego nos íbamos a subir a la lancha y seguir en el río y luego llega a salir esta serpiente enorme y luego sale y entra en el río y yo no sabía que podía nadar y simplemente se estaba deslizando por este tronco y esto es inmoral, esto no es de Dios, ¿verdad? Dice, no, esas son las buenas de las serpientes porque se mata a las malas. Bueno, de cualquier manera, yo no quiero seguir. Pero el rastro de una serpiente en la roca, no lo podemos seguir. El rastro de un águila en el aire. Sí, nosotros tenemos estas cosas que estamos caminando. Si estamos un águila en el cielo y todo se hace, ¡ay, un águila calva! Allá. No importa si están comiendo la basura junto al camino, cuando todavía sigue siendo un águila. Y a muchos queremos entrevistar a esta águila. ¿Sabes qué tan poderosa? Esto no se ve muy bien en ti. Ojalá si un águila tuviera un agente de relaciones públicas, dirías, no lo hagas, por favor. Pero a veces pienso, si Dios quiere entrevistarnos y dices, ¿qué tan poderoso? Tú sabes qué tan poderoso deberías ser. Tú sabes qué tan poderoso deberías hacer en tu vida. Pero esto nos toma nuestro aliento. Cuando estamos en el parque glaciar y estamos viendo a un oso corriendo junto al camino, la conversación acerca de lo que vamos a comer se detiene.
¿Por qué? Porque tú estás asombrado, porque algo tan poderoso está enfrente de ti, porque estás siendo testigo de algo majestuoso, estás siendo testigo de algo fuera de lo ordinario. Y lo que nos dice aquí en Proverbios 30, ahí es donde el sexo pertenece, como una serpiente en la roca, el rastro de un barco en alta mar. Esto necesita ser elevada, necesita ser devaluado, no necesita ser común, necesita ser algo que está elevado, que está en un canto, en el arte, algo que te deja sin hablar y que a veces ha sido devaluado y es tratado como algo tan común, algo que es tan valioso. Y es algo que ahora resulta que lo haces y luego te levantas y te limpias la boca porque te has satisfecho de este apetito como si fuera una comida cualquiera. Cuando te levantas de un encuentro sexual y no es algo elevado, no es algo sagrado, no es algo que debe estar sacro, sino simplemente te levantas, limpias la boca y luego el que sigue, y luego el que sigue. Y es exactamente como la traducción del mensaje dice, el barco, la serpiente, el águila y luego la prostituta, que es como a menudo en el libro de Proverbios toma una idea como la sabiduría y la utiliza como una analogía en una forma de una persona. No solamente es las mujeres, sino la mujer adúltera, sino la prostituta. Tiene una experiencia con un cliente y luego se da un baño y luego se pasa al cosillo y dice el que sigue. Y es donde el sexo ha sido reducido en nuestros días, donde algo que debería ser hermoso y sagrado y especial y de dejarte en completo asombro, se ha convertido en algo que es fácil, como ordenar un Uber o ordenar algo en línea. El comprar algo en línea es estos encuentros casuales donde literalmente hoy en día nunca ha sido tan fácil. Y en la revista de Vanity Fair había un artículo donde una joven está diciendo, en la ciudad de Nueva York no puedes encontrar a alguien, nadie se quiere casar, y estaba riéndose, nadie quiere tener un novio, nadie quiere salir de una cita de pareja, simplemente lo haces y te vas. Tienes este encuentro, te limpias la boca y luego dices, el que sigue. Una joven literalmente dijo, se acostó con este otro joven que conoció en Tinder y luego estaba vistiendo y escuchó un ruido y él estaba sentado en la cama viendo la pantalla de su celular y viendo en Tinder quién sería la siguiente persona. Te limpias la boca, te levantas y decir, no he hecho nada malo. No ha hecho nada. Estoy haciendo lo que cualquier persona haría y es sexo, simplemente. Y terminen, díganlo conmigo, no es una gran cosa. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido al principio de esta cosa? Tiene algún valor irreemplazable. El dolor en tu corazón, ese es el resultado. Entonces debemos hacernos la pregunta, ¿dónde estamos recibiendo esta idea? Porque esto lo vemos en la Biblia, no es algo normal, no es algo que haces con tu cuerpo, tienes que sacarlo de tu sistema cuando estás en la universidad y quien no lo hace, es simplemente lo que haces cuando estás a sola, te enfocas en tu trabajo y luego haces un poco de sexo y luego, ¿sabes qué? No pasó nada. Eso simplemente lo hago a un lado. Esto no lo recibimos de la palabra de Dios, donde nos dice que el sexo es como la serpiente en la roca, como el águila en el aire, como el oso junto al camino. Entonces, ¿dónde lo recibimos de esto? Bueno, principalmente de las películas, de la televisión. Esto no lo reconocemos. La manera en que yo pienso nuestra relación está basada en las películas que recibiste correo o de esas películas, de esas románticas, donde se nos muestran esas escenas románticas. Tienes estar listo, asegurarte que si eres una persona compatible o conoces a alguien y quieres basarlo en la idea que tú tienes que si eres compatible con esa persona, y eso es lo primero que tú haces, tener una relación sexual. Pero escúchenme, amigos, basado en tus pensamientos, en lo que tú ves en sexo y lo que ves en las películas,
Es como estar viendo la película del Rápido y lo Furioso y luego la carnicería que resulta en hacer algo tan apresurado. Y esto lo vemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos escuchar los pensamientos de Dios, porque si nuestras mentes son renovadas por la transformación de la palabra de Dios, el poder transformador de Dios mismo, entonces podemos encontrar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tenemos este equipaje cultural que vamos acarreando y que nos está reduciendo en nuestra carne, y luego nuestra carne siempre está pidiendo más y más y más, y al finalmente nos limpiamos la boca y decir quiero más y más y más, porque la carne nunca queda satisfecha. Dime la persona que cuando experimenta en la pornografía dice, yo no necesito ver ninguna otra película de pornografía, porque es lo mismo. Es como el tomar agua salada en el mar. Entre más tomas, más sediento te quedas y tienes que utilizar más y más y más para quedarte completamente satisfecho. Y ahora tenemos que buscar la palabra de Dios para encontrar Y el título de mi mensaje es ¿qué pensar cuando piensas en sexo? ¿Qué pensar cuando tú piensas en cuanto a sexo? Y lo primero que debes de hacer es el origen del sexo, como Marvel. Cuando no vas a ver una imagen de un carácter y luego ahora vamos a ver el origen de este personaje. Y entonces vamos a encontrar el Boba Fett del bisabuelo de Boba Fett y vamos a ver cómo fue creado. ¿Cuál es el origen del sexo? Bueno, en Génesis 2:18 dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, el hombre está en el huerto y todo se ha declarado que es bueno porque todas las cosas que Dios hace son buenas. Todas donde Dios viene de Dios perfecto. Y entonces, Dios ha declarado la bondad en todo, pero luego viendo que Él está solo y dice esto no es bueno, entonces el matrimonio y el sexo son una operación de rescate para traernos compañía, amistad, para traer a alguien con quien podamos hacer nuestra vida, que sea nuestro socio para reinar sobre este reino que Dios nos ha dado. Y entonces en el verso 21 dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y enseñamos la semana pasada que Dios hace cosas buenas cuando sus ovejas se van a dormir, y cuando Adán estaba dormido y esté caminando en su propósito, entonces fue la calificación para que Dios tomara una de sus costillas, cerró el sitio, y luego yo siempre pienso en eso, cuando estamos caminando junto, lado a lado, ese es donde tengo la fuerza, el poder que Dios nos ha dado en nuestras relaciones. No fue hecha tomada del pie para que el hombre reinara sobre ella, o fue tomada de su cabeza para que ella estuviera encima de él. Sí, sino que caminaran lado a lado. Y entonces en el verso 22 dice, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios hizo una mujer y se la presentó al hombre. Y luego Adán hace, y entonces le dio un cierto nombre, ¿verdad? Y dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Es como el águila en el cielo, es como la serpiente en la roca, es como el barco en medio del mar. Y luego él utiliza ese don que se le había dado para que anduviera en su llamamiento, y le da un nombre. Y ahí está la idea de que siempre conoces a un masajista que su familia siempre está cansada, adoloridos de sus hombros, porque un masajista cuando regresa a la casa del trabajo no quiere dar otro masaje, como el zapatero, que su familia no tiene zapatos, y luego sí, esa es una trampa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vemos que Adán, utilizando su don que utilizaba en el mundo para bendecir a su esposa, no le dio el nombre al rinoceronte, la jirafa y al búho, pero no utilizar el beneficio sobre su propia mujer y decirle, bien hecho, y se le ha dicho, mujer, y entonces se están bendiciendo el uno al otro, y este es el origen del sexo.
Bueno, vamos a tomar un tiempo fuera y nos vamos a regresar al mensaje en un momento, pero rápidamente quiero decirles dos cosas. Número uno, nos gustaría que vinieras y fueras al internado durante el verano y puedes visitar este sitio en freshlife.church/internship. Y si tienes la edad de 18 a 25 años, ven, quédate con nosotros en el verano y se parte uno de los internos en este verano. El segundo punto es las noches de adoración de Fresh Life. Vamos a estar en Polson, vamos a estar en Teton County y nos gustaría que si tú eres parte de nuestra audiencia en línea, que si estás escuchando nuestros mensajes de podcast, leído uno de los libros, ven y adora junto con nosotros y va a tocar nuestro corazón y nos gustaría verte a ti. Bueno, disfruta el resto de este mensaje. Segunda pregunta. ¿Qué pensamos cuando pensamos en cuanto al sexo? Bueno, vemos la intención del sexo. Y el sexo es la idea de Dios y debe ser algo bueno mientras no lo dio. Entonces Él tiene una razón en mente por la que lo hizo. Si Él no hace las cosas simplemente por hacerlas, tiene un propósito en lo que Él formó porque Él tiene la intención de llenarlo con su placer. Y entonces el matrimonio está lleno de placer. Entonces hay tres cosas que da esa intención. El sexo nos da placer, el sexo nos da hijos y el sexo nos da un vínculo. Entonces tiene que algo que nos da placer, se siente bien, es algo que disfrutamos. Cuando leemos las escrituras, si tú las lees, vas a llegar a secciones donde están bastante calurosas, bastante calientes y no quiere decir que les debemos. Fui a una escuela de Biblia y cuando el instructor nos estaba diciendo que debíamos de leer y luego llego al libro de Proverbios y encuentro palabras y la palabra de Dios donde dice, no, tienes que leerlo porque tenemos que tener la siguiente generación. No, Dios nos dio algo que se siente bien, que nos da placer y lo podemos experimentar y eso es el diseño de parte de Dios. Y tiene para engrandecer nuestras vidas y sí es el mecanismo en la manera en que la siguiente generación va a venir, pero también, y esto es un aspecto invisible, también nos da que es algo concreto que hace que las dos personas sean unen en forma completa en el verso 24 en Génesis. Por eso un hombre dejará a su padre y su madre y será unido a su esposa, y ellos serán una sola carne. Y cuando estás en el coito sexual, dos cuerpos están unidos, pero esto no es simplemente lo que él se está refiriendo, está hablando de un proceso donde el sexo es el pegamento que los une. Y a través de la ciencia tratamos de entender esto, qué ocurre en el cuerpo humano durante la experiencia sexual. Parte de esto no es todo, pero somos iluminados porque no es solamente el acto del matrimonio en la experiencia de un orgasmo, ¿no? Y el aspecto químico es la dopamina y la oxitocina, y la dopamina es lo que nos da el placer cuando en el tiempo de estimulación y tienes esta recompensa de dopamina en tu cerebro, y cuando tú experimentas la dopamina, entonces tu cerebro quiere recibir más de eso, entonces estás buscando más oportunidades para hacer, y si tú estás esperando que tú tengas esa experiencia sexual cuando en cierta área, entonces va a haber un mayor deseo que tu cerebro desea algo más. Pero si cada vez que tú estás en tu computadora recibes este flujo de dopamina en tu cerebro, entonces vas a estar buscándolo más. Y lo otro es oxitocina. Y el apodo se le ha dado es el químico, el elemento químico de acurrucarse el uno con el otro. Y las 3 veces donde ocasiona es cuando estamos en un encuentro sexual, cuando estamos alimentando a un bebé con el pecho, o cuando un bebé está naciendo. Y es hay esa persona a la que quieres abrazar o la que quieres estar
atada en cierta forma a esa persona. Quiero quedarme contigo por siempre. Quiero estar junto a esta persona. Y es por eso que hay esa tal desesperación cuando estamos en la masturbación, siguiendo en la pornografía. Tú tienes esta imagen y ahora recibes esta oxitocina en tu cuerpo, pero no hay nadie ahí a quien que lo puedes dar, con quien te puedas unir en ese momento. Pero el diseño de Dios es que estás con tu esposo, tu esposa, y están en una sola carne financieramente. Jenny y yo somos uno financieramente. Lo que es mío es ella y lo que es de ella. ¿Sí? Sí, somos uno financieramente. Ella siempre está yendo de compras en mi closet, pero sí, somos uno financieramente. Y nosotros somos uno socialmente. Jenny y yo somos los Lusco. Sí, no es otra vida que yo estoy aquí, tengo mis propias relaciones que ella no sabe, y cuando yo salgo en viaje de negocios, no, siempre estamos juntos, estamos viviendo como uno socialmente, viviendo como uno financieramente, viviendo juntos imperfectamente, espiritualmente. Entonces, la unión sexual es lo que está por encima de todas estas maneras en las que estamos unidos. La manera pasada de decir, cuando tú te casaste, esto representa que dejaste la soltería y ahora estamos juntos como uno solo, y el sexo es el acto que toma todo este compromiso y que nos da cierto lenguaje, un lenguaje que decir, soy uno contigo y vamos hasta que la muerte nos separa, y esta es la intención del sexo. Tim Keller dice, el sexo fuera del matrimonio no es un pecado porque es tan malo, sino porque es tan bueno. Y entonces Dios tenía este inmenso deseo en el sexo, que nos va a dar placer, que nos va a dar hijos, que nos va a dar un vínculo, que sea algo concreto. Y vamos a utilizar el sexo no porque es malo, sino porque es tan bueno. Las cosas que tienes que ahorrar no están en los bares, sino están en los bancos, están en algo para proteger, que es algo bueno. Sí, cuando tenemos una actitud porque Dios nos dijo cómo utilizar algo que Él inventó, podemos estar de acuerdo que esta lógica no tiene sentido, pero Dios, tú no sabes cómo me siento, tú no sabes si Él nos dice cómo vamos a utilizar lo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿cuál es el plan? Acabamos de leer, un hombre, una mujer, viviendo juntos por el resto de sus vidas. Y entonces es por eso que el sexo es la recompensa mayor en esa unión. Bueno, ¿qué tal de utilizar el sexo de una forma diferente? Bueno, es algo malo. En su palabra, Él nos da cada violación que es de un hombre biológico, una mujer biológica, están unidos y porque tú tienes un cajón donde pones todo lo que no tienes. El pelador, ahí ver, el exprimidor, lo pones ahí. Tenemos un lugar para los cuchillos, para los tenedores, para las cucharas, pero luego el escorchador en el cajón donde va todo. Y entonces en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 dice, y por eso en el contexto, hablando a una iglesia en una ciudad donde tenían sido salvados radicalmente, donde era normal ir a los templos, donde el ídolo sexual era el falis. Y entonces ahí es donde está Pablo y está predicando el evangelio en una sociedad completamente pagana, donde era normal que un hombre tuviera una esposa para tener su familia, para preocuparse en familia, para tener un sustento económico, pero también tenía una amiga, una novia, alguien con quien disfrutaba su vida, pero también tenía sexo con su esposa, pero también tenía concubinas y damas de placer, donde no querías traer hijos, y luego también podías ir a los templos donde había prostitutas, y ahí está Pablo predicando en Tesalónica, y entonces trayendo en la Biblia de cómo vivir en Jesús, y al final de esto él está explicando cómo es caminar con Jesús, porque Dios siempre limpia a sus pescados después de haberlos pescado.
porque están viviendo en esa vida pecaminosa y ya es suficiente. Y entonces Dios no te dice que tienes que cambiar y dejar esto antes de poder ser salvo. No, Él primero te salva y luego si tú crees en Él te salvará y luego Él te va a cambiar. Bien, ahora yo soy salvo, voy a ir al cielo y voy a decir, bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a llegar, cómo vamos a ir al cielo, porque es algo normal en aquellos días para que tener sexo con estas personas y luego estar a este Dios, a este ídolo, y ahora soy cristiano. Y entonces el martes voy a cenar y voy a una orgía, y entonces, porque ¿qué vas a hacer un martes por la noche en Tesalónica? Y Pablo dice, pero ahora que yo has confiado en Cristo, ahora deje que esto forme tu vida sexual. Vamos a decir cómo vas a gastar tu dinero. Vamos a dejar que esto tenga cierto apoyo en cómo tomas tus decisiones. Y entonces él quiere que ellos entiendan la intención del sexo. Y entonces, ¿qué dice? En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que sean santificados. Pues es que si son salvos, entonces acten como si hubieran sido salvos. Es la definición de santificación, para que se aparten de la inmoralidad sexual. Su atención es inmoralidad sexual, en el griego es porneia. Y tú puedes adivinar qué palabra se deriva de porneia. Ese es el cajón donde tiene 1000 usos, donde cualquier cosa que no tienes el uso correcto de ese lugar, y no tienes que decir, bueno, ¿qué pasa si ocurre si esto o aquello? Si tienes un hombre, una mujer en la cama, en el matrimonio, y todo lo que está fuera de eso es porneia, y tú puedes hacerlo en un cristiano, pero tú no vas a experimentar lo que es lo mejor de Dios para tu vida, su bendición, su bondad, la voluntad buena y perfecta. Esto no vendrá como un resultado, y el Espíritu Santo no va a estar buscando en tu corazón y obrando en ti, empujándote hasta llegar hasta que tú te arrepientas de esto. Y si tú dices, bueno, no hay nada de esto, ya leí la Escritura y nada lo menciona, tú probablemente no seas un cristiano. Si no hay un sentido de culpa, si no tienes un deseo de cuál es lo que es lo mejor de Dios en tu vida, y entonces hoy debes confiar en Jesús y empieza a confiar y cada área en tu vida que ha comprado con su propia sangre y te ha dado el poder de su resurrección y su Espíritu Santo para caminar en ello. Entonces, el origen del sexo, la intención del sexo, y ahora está la distorsión del sexo. La distorsión del sexo viene de las películas y de la cultura, de la idea de la fiesta de soltero, y que puedes ir a estos clubs y tener estos otras amigos, amigas, novias, porque es algo físico. Y la cultura nos dice que si tú tienes hambre, entonces tú comes. Si tienes sueño, te tomas una siesta. Y si quieres, puedes tomar sexo. Y es un sexo controlado. Pero en la Biblia dice, ¿nadie te ha dicho que no hay un condón que puede guardar tu alma? Entonces el mensaje de las consecuencias de arrepentirse de nuestra vida es no solamente de que vas a tener una enfermedad venérea, o que tu esposa no se va a embarazar o tu novia no se va a embarazar, pero aunque practiques el sexo seguro, no es seguro al 100%. Y vemos aquí en los libros de Corintios, y que era la capital del sexo. Había como 10,000 prostitutas que servían en el templo de la diosa Afrodita. Había un templo, la iglesia, el templo de Afrodita, y había 1,000 prostitutas que estaban ahí en los pasillos del templo. Y esto era un día normal en Corinto. Y entonces Pablo, hablándoles a los de Corintio, no les está diciendo de todas las enfermedades. Dice en 1 Corintios 6:16, dice, hay más sexo que es piel on piel. Es un misterio espiritual como un hecho físico, como se dice en la Escritura. Los dos serán uno. Andy Stanley, en su libro
dice las nuevas reglas para el sexo. Dice, él nos da esta idea de que el sexo es algo más que algo físico. Y voy a decirles esto, solamente esto, pero es importante hacernos esta pregunta. Si el sexo es solamente físico y no va más allá de esto, entonces, ¿por qué una violación es peor que el ser apaleado? Si el sexo es físico y no se va más allá, entonces, ¿por qué un niño que ha sido molestado lo afecta el resto de su vida? Simplemente había sido abusado físicamente. Si el sexo es algo físico, como se nos dice todos los días, ¿por qué el remordimiento más grande que cuando habla con un terapeuta o con un pastor, utiliza la frase, nunca se lo he dicho nada a alguien antes, pero quiero decirlo ahora, y es algo sexual? Amigos, nosotros sabemos de nuestra experiencia dolorosa que el sexo va más allá de nuestros propios cuerpos, y nos levantamos y ni podemos limpiar nuestra boca, así como quitarnos las migajas de la comida, pero tú sabes que el odómetro en nuestra alma continúa siguiendo, sabe lo que hemos hecho, y si lo utilizamos no en la manera en que Dios es la intención que Dios tenía en mente, entonces tenemos las repercusiones del sexo. Tenemos la distorsión del sexo, pero luego ahora están las consecuencias. Hay el daño colateral que sentimos, y a través del tiempo vamos a descubrirlo más y más. Bueno, en Efesios 4:19 dice, se ha entregado a la inmortalidad, y entonces ahora vas a perder toda la sensitividad. En Efesios 4:19 dice, han probado toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y no es algo que leemos en las páginas de la Escritura, pero en las páginas del diario de la ciudad de Nueva York. Y se nos dice que Michael dice salir en pareja no funciona, pero el hacerlo a la antigua podría resolverlo. Michael Lewis está diciendo el regresar a una forma de un noviazgo común y corriente como a la antigua. Y dice, casi todos en Estados Unidos hemos tenido sexo antes de casarnos, pero la mayoría de la gente no quiere guardar el sexo para el matrimonio. Casi todos los americanos han tenido sexo antes del matrimonio, y un estudio en el 2010 publicado por el Diario de Psicología Familiar de la Asociación Psicológica Americana observó las relaciones basadas en el tiempo que una pareja espera para tener el sexo y la calidad de su matrimonio. El estudio encontró que si las parejas que esperaron hasta que el matrimonio reportaron no solo una menor consideración al divorcio, pero una mayor satisfacción, una mejor comunicación y un sexo superior comparado con las parejas que iniciaron relaciones sexuales a menos de un mes de su primera cita. Y luego va más allá, es decir, en otra organización, dice, una razón en que las parejas se benefician al esperar antes de involucrarse sexualmente es que la gente tiene que hacer mejores decisiones en cuanto a parejas antes de que no estar físicamente enredados. Puesto de otra manera, fuimos cableados para conectarnos, pero ¿quién nos cableó? Y no pierdan esa parte. Dice, la iniciación sexual rápida a menudo crea una selección pobre de pareja, porque toda esa oxitocina está entrando en tu cerebro y tú te puedes encontrar a ti mismo, estar conectado, atado a alguien que no conoces, y todo el resto de tus amigos saben que no es la persona correcta para ti, pero tú ya estás atado en ello. Cuando lo haces, tienes una relación. Me acuerdo, cuando esto lo haces, está haciéndolo de cabeza. Yo recuerdo a mi papá que tenía un cohete de fuegos artificiales que en Nuevo México, que era ilegal, y lo estaba a punto de encenderlo, y cuando estaba a punto de encenderlo, estaba apuntándoselo a su pecho. Y entonces papá, y mientras lo volteé en cámara lenta, mientras este primer cohete estaba por ser disparado. El sexo es poderoso, sin importar lo que haces, pero cuando tú lo estás apuntando en la dirección incorrecta, va a ir en la dirección incorrecta. Fue creado para resolver el problema de la soledad, pero si lo haces
Y cuando vemos estos artículos de la disfunción sexual, cuando Tinder fue inventado en la ciudad de Nueva York, y esto supuestamente iba a resolver la soledad, y ahora la gente se está cansada en su interior, fatigada en su interior, porque no quieren entrar en un cierto compromiso, y aquello que debería ser la recompensa, ahora lo utilizan como la única cosa, ignorando todo lo que es demás que debe estar involucrado en esta relación, y ahora no quieres comprometerme a una relación. C.S. Lewis dice, y voy a citar, dice, la monstruosidad del coito sexual fuera del matrimonio es que aquellos en que se complacen en ello están intentando aislar un tipo de unión, la sexual, de todos los otros tipos de unión que deberían ser parte de ella para formar una unión total. Y claro que la pornografía actúa de la misma manera, y eres estimulado por la primera imagen tan provocativa que ves, pero con el paso del tiempo esto no te da la misma estimulación. Y el lenguaje que se ha utilizado es que se requiere de más y más intensidad, que sea algo más oscuro, y entonces caes en este pozo. Mientras que el Internet está lleno de todos estos lugares, todos estos sitios de Internet donde puedes tener más y más, y estás buscándolo constantemente, y estamos en las imágenes virtuales y el sexo robótico y lo que tú puedes experimentar cuando Dios te lo diseñó como un águila en el aire o la serpiente sobre la roca, y ahora tú te limpias la boca y dices, antes de regresar a trabajar y decir, no he hecho nada. Es como poner aceite de 4 tiempos en un motor de 2 tiempos. Si no lo pones en el lugar correcto, no va a funcionar correctamente. Y tenemos la erección disfuncional. En 1902, simplemente el 5% de las personas reportaban una disfunción eréctil, y ahora es el 30%. Y entonces, en lugar de eso, continuar siendo como un barco en alta mar, ¿cómo un cuerpo puede compararse o competir con 20,000 cuerpos que están allá en las imágenes en Internet? Las mujeres que tienen múltiples contactos sexuales tienen un 30% más capacidad de caer en depresión. Y solamente 1 de cada 5 parejas que están habitando juntos terminan en matrimonio, y cada uno de ellos tienen un mayor porcentaje de divorcio que aquellos que no estaban viviendo juntos antes de casarse. Y entonces la preocupación del sexo, esto nos lleva a menor sexo, y algo que parecía que está protegido, que tiene unas cámaras de seguridad y que lo estás guardando hasta que el día del matrimonio, es que es algo que es valioso. Y cuando el diablo lo pone bajo 110 toneladas de basura, entonces él quiere que tú protejas lo que él creó, que es algo valioso. Y yo quiero terminar con una nota de esperanza, y quiero reconocer lo que estamos hablando es bastante, y yo he experimentado que comentarios como, ojalá lo hubiera escuchado antes, esto explica tanto, y a mí me gustó haber escuchado esto, pero si pudiera regresar y tener 20 años otra vez, si hubiera escuchado esto antes, me hubiera ayudado tanto. Pero si tú piensas en cuanto al sexo como Dios piensa en el sexo, entonces entramos en la etapa de la restauración del sexo, porque si tú sabes algo al respecto, Él te encuentra donde tú estás. Y tenemos un Padre, y no importa qué tanto hemos pasado en la gran ciudad gastando en prostitutas y en bebidas, pero cuando todo el dinero se acaba, entonces, ¿sabes qué? Él corre a tu encuentro cuando tú tratas de regresar a Él, y tu Padre es un gran restaurador de aquellas cosas perdidas, la comunidad perdidas, de ovejas perdidas, de hijos perdidos. Él te encuentra en donde tú estás hoy, y si dices, esto me duele tanto, y
y estoy agradecido por haber escuchado, pero si tú no quieres vivir en este cajón de pornea, si hay alguna esperanza para mí, para poder vivir la vida y no tener estas imágenes que han sido quemadas en mi cerebro de pornografía, yo puedo ver con bastante claridad, si yo quiero, las primeras imágenes pornográficas cuando yo empecé a verlos, porque yo recibí tanta dopamina y el cederme a esta tentación, pero esto no trajo nada más que muerte a mi propia vida. Pero hoy estoy aquí agradecido por el poder del Espíritu Santo, que no nos dice, ¿sabes qué? Tienes una gran cicatriz aquí en tu pecho. Y el haber visto a esa mujer es adulterio. Pero ¿sabes qué? Dios ha traído redención en mi cuerpo, en mi espíritu. Me ha sanado con esa adicción de la pornografía. Y Él me ha quitado de esa culpa y que yo no debo hacer nada con respecto. Y entonces hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad de la esclavitud. Hay libertad de esta oscuridad. Y Él no está temeroso de aquello que tú has desperdiciado. En uno de mis libros yo estaba leyendo acerca de un músico que fue a vivir y encontró a estos niños que viven en un basurero y empezaron a descubrir estos instrumentos que habían sido tirados en la basura y les enseñó a tocar estos instrumentos y ahora están viajando por todo el mundo tocando esta música con instrumentos que fueron rescatados de la basura. Y si han leído el libro de Oseas, es un libro bastante oscuro, pero Dios ordena a Oseas que se case con una mujer y esta mujer lo abandona y regresa a ser una prostituta y Dios manda a Oseas a que la compre de nuevo y traerla de nuevo a su hogar. Entonces aquí está esta mujer y Dios le dice a Oseas que vaya y la compre de nuevo. Y la compre y la ame y la perdona. Y entonces el libro es como Dios trata al hijo pródigo. Que saben hacer las cosas bien pero no lo hacen. Y utilizan esta frase en Oseas 2:15 y dice, ahí le devolveré sus viñedos. Le da una vida fructífera. ¿Se acuerdan ese pasaje en Salmos? Dice, y convertiré el valle de Acor. ¿Y saben qué es el valle de Acor? El valle de Acor fue alguien que Dios dijo que no lo tomara y Dios hizo sufrir a la familia de esta persona. Pero dice que yo convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza y ahí ella responderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. ¿Qué es esto si no es la promesa de restauración de un Dios que hace todas las cosas nuevas? ¿Por qué es que en Corinto y Tesalónica, dos ciudades donde en el mundo antiguo había la forma más pervertida de sexualidad, donde un hombre podía tener una esposa, una novia, un amante, todas estas tres deberían ser una sola persona, para que tú fueras mi esposa, mi amiga, la persona a quien no amo. Y algo tan confundido sexualmente. Y él describe en estos libros. Y en esos libros se nos da en Corintios, se nos da tanta vida acerca de la resurrección. Después de que nuestra hija Leña murió, queríamos leer el primero de Corintios. ¿Por qué? Porque ahí se nos habla de la resurrección, donde nos habla también cómo entrar a la sexualidad. Y yo creo, porque cuando llegamos a este tema y decimos, aquí es donde está mi corazón, está quebrantado, está completamente adicto a esto. ¿Cómo puede vivir delante de Dios? Y él dice, por medio de la resurrección. Es imposible, pero es hasta que Jesús se levantó
Entonces Él quiere que tú recuerdes que en sus manos las cosas muertas pueden ser resucitadas. Y si tú te caes, puedes ser levantado. Y Dios puede obrar en tu corazón y puede traer libertad en tu vida. Y quiero cerrar con esta historia que cautivó mi atención. Una mujer, Diane Gordon, de 65 años, y ella tenía un vehículo y trabajaba a 3 millas. Y caminaba 3 millas al trabajo y caminaba 3 millas de regreso a su claro. Y ella tenía que hacer este trabajo. Aunque tenía 65 años, tenía que caminar 3 millas cada día, 6 millas cada día. Y un día regresaba, fue a la gasolinería a comprar un bocadillo y encontró esa bolsa de basura y la recogió y encontró $14,780. Y entonces ella tomó su teléfono y llamó a la policía. Dice, ¿sabes qué? Y ese dinero, si alguien más lo hubiera recibido, es que di gracias, Dios mío. Dios me has bendecido. Pero dice, yo encontré este dinero, voy a esperar aquí hasta que ustedes lo recojan. Y entonces el oficial Connell encontró una carta en un anuncio en el fondo de esa bolsa y gracias, felicitaciones en tu matrimonio, y encontró los nombres de esta pareja. Todos los amigos que se habían dado estos donativos cuando ellos entraron a este matrimonio, y hoy ellos pudieron recuperar ese dinero gracias a la honestidad de Diane. Y entonces el oficial regresó a su casa y su esposa, una mujer llamada Stacy, le estaba preguntando, ¿cuándo hiciste, mujer? Dice, yo no puedo hacer nada por esta persona. Le preguntó, ¿qué hiciste con esta persona que devolvió el dinero? Y Stacy inició una página para recaudar fondos para Diane y darle una recompensa, y ella pudo recaudar $65,000. Así que ella pudo comprar un Jeep Compass y cuando la entrevistaron dijeron, ¿qué vas a hacer con tu nuevo carro? Dice, voy a poder llevar a todos mis compañeros de trabajo que no tienen carro, pueda poder llevarlos a su casa. Y yo estaba pensando, qué tan maravilloso es cuando le regresamos las cosas a su dueño, cuando le damos las cosas a su propio dueño. El sexo no es tuyo, la sexualidad no es mía, es de Dios. Tú no eres de ti mismo. Tú fuiste comprado por un precio. ¿Sabes qué? Pero, ¿qué parte de ti es tuyo? ¿Qué parte de tu alma es tuya propia? Tú eres un hombre que te hiciste a mismo. El aliento que viene en tu cuerpo viene de parte de Dios. Y cuando llega el juicio final, ¿cómo vas a responder? Entonces, no vamos a quedarnos con las cosas que sabemos que no son nuestras. Devolvámoslas a su dueño. Y Jesús dice que es mucho más bendecido el dar que el recibir. Entonces, Padre, nos humillamos delante de ti. Vivimos en una cultura como Tesalónica, donde el falis es un símbolo religioso, el conejito de Playboy, y encontramos que nuestra identidad está en estos lugares donde debe ser una herramienta para adorarte a ti, como Adán y Eva, que estaban desnudos y no se avergonzaron, pero nosotros adoramos algo que se nos dio como una herramienta y lo convertimos en un ídolo. Así que, Dios, te decimos, perdónanos por esto que hemos cometido. Con el poder de tu resurrección y el poder de tu Espíritu Santo, queremos cantar y ver una viña y decir que se levante. Así como en el valle de Acor en nuestros corazones se convierte en una puerta de esperanza. Y mientras tus ojos están cerrados y puedes decir, quiero responder en esta situación. Levanta tus manos. Si eres un joven, una joven y dice, quiero luchar por el plan que Dios tiene para mí. He vivido un poco, pero de hoy en adelante quiero darle mi corazón al plan de Dios. Si eres tú a quien estoy describiendo y quieres honrar a Dios y usando el don del sexo, si estás casado y decirlo, quiero honrar a Dios en una manera diferente. Padre, te damos gracias por aquellos que están levantando sus manos con toda honestidad,
por la fuerza que se requiere para seguir en este camino, no solamente un perdón funcional, sino la sanidad que viene con nuestra vulnerabilidad unos con otros. Pueden bajar sus manos. Ahora pedimos, Dios, a aquel que no le ha dicho sí a Jesús para que reciba el perdón de pecados y la vida eterna a través de la cruz. Todas estas cosas no es como somos tus hijos. Pero si creemos en ti y recibimos este don que no podemos comprar, tú dices que no pereceremos, sino tendremos vida eterna. Entonces pedimos por esto hoy, por la salvación, que se levante en el nombre de Jesús. Si tú estás escuchando otra vez nuestra iglesia y si tú no has confiado en Cristo, ¿sabes qué? Estás en gran peligro. La ira de Dios será revelada en toda injusticia. Si tú estás desconectado de tu Padre, el morir es perderte eternamente, es ir al infierno, y ese no es el deseo de cada uno de nosotros, y es por eso que Cristo murió esa muerte en la cruz, y cuando Él se levantó de la tumba, Él venció la muerte. Él está listo para salvarte, pero tú tienes que arrepentirte y tienes que creer en fe. Y si sientes este jalón en tu corazón, si tienes esto en tu pecho, la Biblia dice que hoy es el día de salvación y puedes ser salvo mañana. No sé qué va a pasar contigo mañana, pero si hoy confías en Jesús, hazlo hoy. Entonces deja que este momento sea tuya y repite esta oración. Dios te escuchará donde quiera que tú estás. En Yakarta, Dios te ve viendo esta fe en Cincinnati, en San Diego, en Paulson. Confía en Jesús hoy y repítelo conmigo y di: querido Dios, sé que soy un pecador. No me puedo corregir a mí mismo, pero yo creo que tú puedes. Por favor, entra en mi corazón. Hazlo tu hogar. Confío en ti. En el nombre de Jesús.